La manipulación no comienza con las palabras de otros, comienza con tu propio desconocimiento. Cuando no sabes quién eres en realidad, cualquiera puede decirte quién deberías ser. Cuando no comprendes tus propias sombras, otros las usarán para controlarte. Carl Jung sabía esto mejor que nadie. Dedicó su vida a desentrañar los mecanismos ocultos de la psique humana y descubrió una verdad incómoda. La mayoría de las personas viven manipuladas porque jamás han mirado dentro de sí mismas. Jung entendió que el ser humano no es una entidad simple. Somos un campo de batalla interno donde luchan fuerzas opuestas, el ego consciente contra el inconsciente, la máscara social contra el ser auténtico, la luz contra la sombra. Quien ignora esta guerra interior se convierte en marioneta de fuerzas externas. Políticos, publicistas, parejas tóxicas, incluso amigos bien intencionados, todos pueden tirar de tus hilos si no conoces cuáles son esos hilos. La manipulación más efectiva no es la que te ordena, es la que te hace creer que tú mismo elegiste. Te convence de que tus deseos son tuyos cuando en realidad fueron plantados. Te persuade de que tus miedos son racionales cuando solo son herramientas para controlarte. Jung llamó a esto la posesión del inconsciente. Cuando no integras tu sombra, cuando no conoces tus complejos, cuando vives dormido en la superficie de tu mente, otros entrarán en ese espacio vacío y lo ocuparán. Este video no es sobre teoría psicológica abstracta, es un manual de defensa psicológica. Aprenderás a identificar cuándo están manipulando tus emociones, a reconocer las máscaras que otros usan para engañarte y, más importante aún, a descubrir las máscaras que tú mismo usas para engañarte. Porque la verdad es simple. No puedes defenderte de la manipulación externa si primero no dejas de manipularte a ti mismo. Jung advirtió que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Cada decisión que crees libre, cada opinión que consideras tuya, cada reacción emocional que justificas, todo puede estar siendo orquestado por fuerzas que ni siquiera sabes que existen. La pregunta que debes hacerte no es si te han manipulado alguna vez. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión verdaderamente tuya? Vamos a comenzar por el principio. Vamos a desmontar los mecanismos de control que operan en tu mente todos los días. Y cuando terminemos, ya no serás el mismo, porque conocimiento es inmunidad. Y la inmunidad psicológica comienza con una palabra: conciencia. La sombra que no ves te gobierna desde la oscuridad. Jung descubrió algo que la mayoría prefiere ignorar. Todo lo que niegas de ti mismo no desaparece, se acumula, se fortalece, se convierte en tu sombra, esa parte de tu personalidad que rechazas, que ocultas, que pretendes que no existe. Y desde ese escondite, controla tus decisiones sin que lo notes. La sombra contiene todo lo que consideras inaceptable: tu rabia, tu envidia, tu egoísmo, tu lujuria, tu cobardía. Cuando alguien niega estas cualidades en sí mismo, no las elimina. Simplemente las vuelve invisibles para su conciencia, pero el inconsciente las guarda celosamente. Y cuando llega el momento preciso, estas fuerzas reprimidas explotan en formas que ni siquiera reconoces como tuyas. Aquí es donde entra la manipulación. Quien conoce tu sombra puede controlarte con facilidad. Un manipulador experto observa qué rechazas de ti mismo y lo usa como palanca. Si niegas tu ambición, te venderán humildad como virtud para mantenerte pequeño. Si niegas tu miedo, te provocarán hasta que reacciones desde el pánico disfrazado de valentía. Si niegas tu necesidad de aprobación, te retirarán la atención hasta que supliques por ella sin darte cuenta. El mecanismo es sutil pero devastador. La persona que no integra su sombra proyecta esas cualidades en otros. Ve en los demás lo que no puede ver en sí mismo. Odia en otros lo que secretamente teme ser. Y esta proyección lo convierte en presa fácil. Porque si puedo hacerte odiar algo externo que en realidad vive dentro de ti, puedo dirigir toda tu energía hacia donde yo quiera. Puedo convertirte en soldado de mi causa, en consumidor de mi producto, en servidor de mi agenda. Jung observó esto en la Alemania nazi. Millones de personas proyectaron su propia sombra sobre un grupo externo, convencidos de que eliminando al otro, eliminarían su propio mal interior. La historia demostró que la sombra no se destruye atacando afuera. Solo crece más fuerte, más violenta, más hambrienta. La defensa contra esta manipulación es simple, pero requiere valentía. Debes mirar tu sombra directamente. Debes preguntarte qué cualidades desprecias en otros y reconocer honestamente si viven en ti también. No para juzgarte, sino para conocerte. Porque solo lo que conoces puede ser controlado.
Lo que niegas te controla a ti. Cuando integras tu sombra, algo extraordinario sucede. Ya no puedes ser manipulado a través de ella. Si aceptas que tienes ambición, nadie puede seducirte con promesas de poder porque ya reconoces ese impulso en ti. Si aceptas tu miedo, nadie puede paralizarte amenazándote porque el miedo ya no te sorprende. Si aceptas tu necesidad de amor, nadie puede controlarte retirándolo, porque sabes que esa necesidad es humana, no debilidad. La integración de la sombra no significa actuar desde ella sin control. Significa reconocerla, entenderla y decidir conscientemente cuándo expresarla y cuándo contenerla. El hombre que sabe que tiene rabia pero elige cuándo liberarla es libre. El hombre que niega su rabia y explota sin control es esclavo. Jung diría que la sombra es el oro rechazado de tu personalidad. Dentro de lo que niegas vive también tu fuerza, tu creatividad, tu instinto de supervivencia. Quien recupera su sombra recupera su poder. Quien la ignora, regala ese poder a cualquiera que sepa cómo usarla contra él. Pregúntate ahora mismo, ¿qué cualidad te molesta más en otras personas? Esa es tu sombra llamando, y hasta que no la escuches, alguien más estará escuchándola por ti, usándola para mover tus hilos como si fueras un títere que no sabe que lo es. Las máscaras que usas te esclavizan más que las cadenas. Todos llevamos máscaras. Jung las llamó personas, del término latino para las máscaras que usaban los actores en el teatro antiguo. Tu persona es la identidad que presentas al mundo. El profesional responsable, el amigo leal, el hijo obediente, el líder carismático. Estas máscaras no son malas en sí mismas. Son necesarias para funcionar en sociedad. El problema surge cuando olvidas que son máscaras y comienzas a creer que son tu verdadero rostro. Cuando te identificas completamente con tu persona, te vuelves vulnerable a un tipo específico de manipulación, el ataque a tu imagen. Si crees que eres tu título profesional, perder tu trabajo te destruye. Si crees que eres tu rol de padre perfecto, cualquier error con tus hijos te desmorona. Si crees que eres tu reputación social, una crítica pública te paraliza. El manipulador que entiende esto puede controlarte simplemente amenazando la máscara que tanto proteges. La sociedad moderna multiplica estas máscaras hasta el absurdo. Tienes una persona para el trabajo, otra para la familia, otra para las redes sociales, otra para tus amigos, otra para tus relaciones románticas. Cada una exige ciertos comportamientos, ciertas palabras, ciertos valores. Y si no cumples con esas expectativas, enfrentas rechazo, crítica, exclusión. Entonces te adaptas, modificas tu máscara, la perfeccionas y en ese proceso pierdes contacto con quién eres debajo de todo ese maquillaje social. Jung advirtió que la inflación de la persona es uno de los peligros más grandes del desarrollo psicológico. Ocurre cuando te inflas con la importancia de tu rol social y comienzas a creer que tú eres ese rol. El médico que se cree superior porque salva vidas, el político que se cree indispensable porque gobierna, el influencer que se cree valioso porque tiene seguidores. Esta inflación crea una fragilidad tremenda. Cualquiera que pinche esa burbuja te colapsa. Pero hay una manipulación aún más siniestra. No es atacar tu persona, sino construirla por ti. Desde la infancia te dicen cómo debes ser. Tus padres proyectan sus expectativas. Tus maestros imponen sus valores. Tu cultura dicta tus creencias. Las corporaciones diseñan tus deseos. Y antes de que te des cuenta, estás viviendo una vida que nunca elegiste, persiguiendo metas que nunca fueron tuyas, defendiendo una identidad que alguien más construyó para ti. Esta es la manipulación más profunda. Hacerte creer que tu persona fabricada es tu ser auténtico. Cuando esto ocurre, defiendes tu propia prisión. Atacas a quien cuestiona tu máscara porque sientes que te atacan a ti. Rechazas información que contradice tu persona porque amenaza tu sentido de identidad. Te conviertes en guardián de tu propia jaula. La liberación comienza con una distinción clara. Tú no eres tu persona. Tu persona es una herramienta que usas para navegar el mundo social. Detrás de ella existe un ser más complejo, más contradictorio, más auténtico. Jung llamó a esto el ser, el centro verdadero de tu personalidad que integra consciente e inconsciente, luz y sombra, todas tus máscaras y lo que existe debajo de ellas. Para acceder a ese ser, debes estar dispuesto a quitarte las máscaras en privado. Debes preguntarte, ¿qué partes de mi comportamiento son genuinas y cuáles son actuadas? ¿Qué opiniones son verdaderamente mías y cuáles adopté para ser aceptado? ¿Qué metas persigo por convicción y cuáles por obligación social? Este proceso es incómodo. Descubrirás que muchas cosas que creías tuyas son prestadas.
Descubrirás que algunas de tus cualidades más admiradas son simplemente máscaras bien construidas. Descubrirás que la persona que presentas al mundo está muy lejos de quien eres cuando nadie mira. Pero en ese descubrimiento vive la libertad. Porque cuando sabes que tu persona es solo un disfraz, nadie puede manipularte amenazándola. Puedes cambiar de máscara según convenga sin perder tu centro. Puedes recibir críticas sin colapsar porque sabes que están criticando la actuación, no al actor. Puedes perder roles sociales sin perder tu identidad porque tu identidad nunca estuvo en esos roles. Jung diría que la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, requiere la muerte de tus personas infladas. Debes matar al héroe que pretendías ser para descubrir al humano que siempre fuiste. Solo entonces serás irrompible. Solo entonces nadie podrá controlarte mediante tu imagen, porque habrás dejado de identificarte con ella. Los complejos son las puertas traseras de tu mente. Imagina que tu psique es una fortaleza. Tu conciencia es la puerta principal, vigilada y fortificada. Pero Jung descubrió que existen puertas traseras, entradas ocultas que permiten acceso directo sin pasar por tu vigilancia consciente. Estas puertas se llaman complejos, y quien las conoce puede entrar en tu mente sin que te des cuenta. Un complejo es un conjunto de ideas, emociones y recuerdos cargados emocionalmente que se agrupan alrededor de un tema central. Todos tenemos complejos. El complejo de inferioridad te hace reaccionar defensivamente ante cualquier crítica. El complejo materno te hace buscar protección en figuras de autoridad. El complejo de poder te impulsa a dominar situaciones y personas. Estos complejos operan de manera autónoma, como pequeños sistemas independientes dentro de tu psique. Lo peligroso de los complejos es que tienen vida propia. Cuando alguien activa uno de tus complejos, tu respuesta ya no es racional, es automática, emocional, desproporcionada. Has experimentado esto, una palabra específica, un tono de voz, una situación particular, y de repente estás reaccionando con una intensidad que ni tú mismo entiendes. Eso es un complejo tomando control. Los manipuladores profesionales son cazadores de complejos. Observan tus reacciones, identifican qué te dispara, y luego usan esos disparadores para controlarte. Si tienen complejo de abandono, alternarán entre acercarse y alejarse para mantenerte ansioso y necesitado. Si tienes complejo de culpa, te harán sentir responsable de problemas que no creaste. Si tienes complejo de superioridad, te halagarán para que bajes la guardia y luego te usarán. El complejo más explotado en la manipulación moderna es el complejo de inferioridad. Vivimos en una cultura que constantemente te recuerda que no eres suficiente, no suficientemente exitoso, atractivo, inteligente, rico, joven, productivo. Esta inseguridad fabricada es el motor de la industria publicitaria. Te venden productos prometiendo llenar ese vacío de insuficiencia. Te venden identidades prestadas para que olvides que nunca fuiste inferior en primer lugar. Jung observó que los complejos se forman en la infancia, en momentos de trauma o experiencia emocional intensa. Un niño humillado desarrolla complejo de vergüenza. Un niño abandonado desarrolla complejo de desconfianza. Un niño sobreprotegido desarrolla complejo de dependencia. Estos complejos se vuelven filtros a través de los cuales interpretas toda experiencia futura. Y si no los haces conscientes, seguirán filtrando tu realidad sin tu permiso. La defensa contra la manipulación basada en complejos requiere trabajo interno profundo. Primero, debes identificar tus complejos. Pregúntate, ¿qué situaciones me hacen reaccionar desproporcionadamente? ¿Qué temas me ponen a la defensiva inmediatamente? ¿Qué tipo de personas me irritan sin razón aparente? Las respuestas revelan tus complejos activos. Segundo, debes rastrear el origen de esos complejos. No para culpar a otros, sino para entender la herida original. Cuando comprendes que tu reacción actual está conectada a un dolor pasado, puedes comenzar a separarlos. Puedes decir, esto me recuerda a aquella experiencia, pero no es la misma situación. No necesito reaccionar de la misma manera. Tercero, debes desactivar los complejos conscientemente. Esto significa crear espacio entre el disparador y tu reacción. Cuando sientas que un complejo se activa, pausa, respira, observa la emoción sin actuar desde ella inmediatamente. Pregúntate, ¿esta reacción es proporcional a la situación actual o estoy respondiendo a algo del pasado? Con práctica, tus complejos pierden poder. No desaparecen completamente, pero dejan de controlarte automáticamente. Cuando alguien intenta manipularte activando un complejo, tú lo reconoces. Ves la técnica, sientes el tirón emocional, pero no lo sigues.
Y en ese momento de reconocimiento, la manipulación falla. Jung diría que hacer conscientes tus complejos es como encender luces en las habitaciones oscuras de tu psique. Lo que antes operaba en sombras ahora está iluminado. Los intrusos ya no pueden entrar sin ser vistos. Y cuando controlas las puertas traseras de tu mente, tu fortaleza se vuelve verdaderamente inexpugnable. El inconsciente colectivo. La manipulación que heredaste Jung hizo un descubrimiento que revolucionó la psicología. No solo tienes un inconsciente personal formado por tus experiencias, también compartes un inconsciente colectivo con toda la humanidad. Este es un reservorio de símbolos, arquetipos y patrones de comportamiento heredados de tus ancestros. Y aquí está el problema. Si no conoces estos patrones universales, otros los activarán en ti para sus propios fines. Los arquetipos son formas universales de pensamiento y comportamiento. El héroe, la madre, el sabio, el embaucador, la sombra, el tirano. Estas figuras aparecen en todas las culturas, en todos los mitos, en todos los sueños. No son aprendidas, son innatas. Y cuando alguien activa uno de estos arquetipos en tu psique, tu respuesta es casi automática porque está grabada en tu estructura mental más profunda. La propaganda política explota arquetipos constantemente. Te presentan un líder como el salvador arquetípico que rescatará a la nación del caos. Te muestran al enemigo como la sombra colectiva que encarna todo el mal. Te venden una visión del futuro como el paraíso arquetípico donde todos los problemas desaparecen. Y porque estos arquetipos resuenan en tu inconsciente colectivo, tu mente los acepta sin cuestionar. Sientes que son verdaderos incluso cuando la realidad dice lo contrario. La publicidad hace lo mismo. Una marca se posiciona como la gran madre que cuida de ti, otra como el héroe rebelde que desafía lo establecido, otra como el sabio que tiene conocimiento secreto. No venden productos, venden arquetipos. Y tú compras porque esos arquetipos activan necesidades psicológicas profundas que ni siquiera sabías que tenías. Las relaciones personales también operan a través de arquetipos. Cuando conoces a alguien, inconscientemente proyectas un arquetipo sobre esa persona. La ves como madre protectora, como héroe salvador, como embaucador peligroso. Y esa proyección determina cómo te relacionas con ella. El problema es que las personas reales nunca encajan perfectamente en los arquetipos. Cuando la realidad contradice tu proyección, te sientes traicionado, desilusionado, confundido. Pero el error no fue de la otra persona. Fue tuyo por proyectar un arquetipo en lugar de ver al ser humano real. Jung advirtió sobre el peligro de la posesión arquetípica. Ocurre cuando un arquetipo te atrapa tan completamente que dejas de ser tú mismo y te conviertes en la personificación de ese patrón. El hombre que se identifica completamente con el arquetipo del guerrero se vuelve violento y rígido. La mujer que se identifica solo con el arquetipo de la madre sacrifica su individualidad por otros. El líder que se cree el salvador mesiánico se vuelve tiránico. Esta posesión facilita la manipulación extrema. Grupos enteros pueden ser movilizados activando el mismo arquetipo simultáneamente. Así nacen los movimientos de masas, las revoluciones, pero también los genocidios y las guerras. Cuando millones de personas están poseídas por el mismo arquetipo, la razón individual desaparece. Solo queda el patrón colectivo, ejecutándose con furia ciega. La defensa contra la manipulación arquetípica requiere reconocimiento y distancia. Primero, debes aprender los arquetipos principales y observar cuándo se activan en ti. Cuando sientes una admiración desproporcionada por alguien, probablemente proyectaste el arquetipo del héroe o el sabio. Cuando sientes un miedo irracional, probablemente activaste el arquetipo de la sombra. Cuando sientes un impulso de sacrificarte por una causa, probablemente el arquetipo del mártir tomó control. Segundo, debes cuestionar las narrativas que se presentan en términos arquetípicos perfectos. Si alguien te vende una historia donde hay héroes absolutos y villanos absolutos, donde existe un salvador y un apocalipsis, donde se promete un paraíso después de una batalla final, desconfía. La realidad es compleja y matizada. Las narrativas arquetípicas puras son simplificaciones diseñadas para manipular. Tercero, debes integrar múltiples arquetipos en lugar de identificarte con uno solo. Eres héroe y embaucador. Eres sabio e inocente. Eres madre y guerrero. Cuando reconoces que todos los arquetipos viven en ti, ninguno puede poseerte completamente. Tienes acceso a sus fuerzas sin convertirte en su esclavo. Jung creía que el inconsciente colectivo era tanto una fuente de sabiduría como de peligro. Los arquetipos conectan con algo profundamente verdadero en la experiencia humana.
pero cuando son activados sin conciencia, se convierten en herramientas de manipulación masiva. La diferencia entre sabiduría y posesión es simple: conciencia. Conoce tus arquetipos antes de que otros los conozcan por ti. La proyección. ¿Cómo conviertes a otros en pantallas de cine? Imagina que cada persona que conoces es una pantalla en blanco, pero en lugar de ver la pantalla, proyectas una película sobre ella. Esa película está hecha de tus propios contenidos inconscientes, tus miedos, tus deseos, tus cualidades negadas, tus necesidades no satisfechas. Jung llamó a esto proyección, y es uno de los mecanismos de manipulación mutua más poderosos que existen. Cuando proyectas, no ves a la persona real frente a ti, ves tu propia creación. Y porque esa creación viene de tu inconsciente, crees que es objetivamente real. El hombre que proyecta su ánima, su lado femenino inconsciente, sobre una mujer, no la ve como es. Ve una diosa idealizada o un demonio manipulador, dependiendo de si la proyección es positiva o negativa. En ambos casos, está interactuando con su propia psique, no con una persona real. Esta dinámica crea una vulnerabilidad tremenda. Cuando proyectas cualidades positivas sobre alguien, le das poder sobre ti. Esa persona se convierte en fuente de tu felicidad, tu validación, tu sentido de valía. Y si ella conoce este mecanismo, puede manipularte simplemente correspondiendo a tu proyección cuando le convenga y retirándose cuando quiera controlarte. Tu dependencia emocional no es hacia ella, es hacia tu propia proyección que colocaste sobre ella. La proyección negativa es igualmente manipulable. Cuando proyectas tu sombra sobre alguien, los ves como encarnación del mal. Todos tus problemas, todos tus fracasos, todo lo que odias de ti mismo pero no puedes reconocer, lo ves en esa persona. Y entonces atacas, criticas, intentas destruir lo que crees ver. Pero estás atacando tu propio reflejo. Y mientras estés ocupado con esa batalla externa, nunca enfrentarás la batalla interna que realmente importa. Los manipuladores sociales explotan la proyección sistemáticamente. Un líder narcisista permite que sus seguidores proyecten sobre él al salvador arquetípico. No corrige sus idealizaciones, las alimenta porque esa proyección le da poder absoluto. Una pareja manipuladora permite que proyectes en ella tus necesidades no satisfechas de infancia. Se convierte temporalmente en el padre o madre ideal que nunca tuviste, ganando tu lealtad total. Luego retira esa proyección cuando quiere castigarte. La propaganda también funciona mediante proyección colectiva. Te presentan un grupo externo, extranjeros, minorías, disidentes, y activan tu mecanismo de proyección. Todo lo que tu sociedad niega de sí misma, corrupción, violencia, decadencia, se proyecta sobre ese grupo. Entonces se justifica cualquier acción contra ellos porque no estás atacando personas, estás atacando tu propia sombra colectiva proyectada. La solución a la manipulación por proyección es dolorosamente simple pero difícil de ejecutar. Debes retirar tus proyecciones. Esto significa reconocer que lo que ves en otros, especialmente las reacciones emocionales intensas, probablemente dice más sobre ti que sobre ellos. El proceso comienza con una pregunta: ¿qué cualidad en esta persona genera mi reacción más fuerte? Si es admiración extrema, pregúntate qué cualidad tuya estás negando y proyectando en ellos. Si es repulsión intensa, pregúntate qué aspecto de tu sombra estás viendo reflejado. En ambos casos, la intensidad de tu emoción es proporcional a la importancia de lo que niegas en ti mismo. Retirar proyecciones no significa negar que las otras personas tienen cualidades reales. Significa discernir entre percepción y proyección. Pregúntate: ¿hay evidencia objetiva de lo que creo ver o solo estoy interpretando todo para confirmar mi proyección? ¿Otras personas ven lo mismo que yo o mi percepción es única? ¿Mi reacción es proporcional a los hechos o estoy sobrereaccionando? Cuando comienzas a retirar proyecciones, algo extraordinario sucede. Las personas se vuelven tridimensionales, dejan de ser dioses o demonios y se convierten en humanos complejos con virtudes y defectos. Esta visión realista te libera de la manipulación emocional. Ya no idealizas a quien no lo merece, ni odias a quien simplemente refleja tu sombra. Jung decía que la proyección es el primer paso del desarrollo psicológico inconsciente. Los niños proyectan constantemente porque su conciencia aún no se ha desarrollado. Pero los adultos que nunca retiran sus proyecciones permanecen niños psicológicamente, vulnerables a cualquiera que sepa qué película proyectan y esté dispuesto a actuar en ella. El ser humano maduro ve a las personas como son, no como necesita que sean. Y esa visión clara es inmunidad contra la manipulación relacional.
porque cuando ves claramente, no pueden venderte ilusiones ni convencerte de perseguir fantasmas. La sincronicidad. Cuando dejas de ser víctima del azar, Jung propuso una idea que la ciencia todavía discute: la sincronicidad, la coincidencia significativa de eventos sin relación causal aparente. Piensas en alguien y esa persona te llama. Necesitas información específica y un libro con esa información aparece frente a ti. Sueñas con un símbolo y al día siguiente lo ves en el mundo físico. Jung argumentó que estas coincidencias no son aleatorias, son manifestaciones de una conexión profunda entre psique y realidad. Ahora bien, esta idea puede usarse para tu empoderamiento o para tu manipulación. Depende de cómo la comprendas. Si entiendes la sincronicidad como evidencia de que estás conectado con algo más grande que tu ego individual, ganas perspectiva y humildad. Pero si alguien te vende sincronicidad fabricada, te convierte en creyente de causalidades falsas y lógicas mágicas que te desconectan de la realidad. Los manipuladores espirituales explotan el deseo humano de significado. Te dicen que todo sucede por una razón, que el universo te envía señales, que cada coincidencia es un mensaje cósmico dirigido específicamente a ti. Y cuando estás en un estado vulnerable, buscando dirección, esta narrativa es seductora. Te hace sentir especial, guiado, parte de un plan divino. El problema es que esta búsqueda obsesiva de sincronicidad puede desconectarte del pensamiento crítico. Comienzas a ver patrones donde solo hay ruido. Atribuyes significado a coincidencias estadísticas normales. Y peor aún, tomas decisiones importantes basadas en señales imaginarias en lugar de análisis racional. Cuando esto ocurre, cualquiera que fabrique sincronicidades para ti puede dirigir tu vida. Esta manipulación es común en sectas, grupos espirituales y relaciones tóxicas con dinámicas de gurú-seguidor. El líder organiza coincidencias aparentes, menciona algo justo antes de que suceda, hace predicciones vagas que inevitablemente se cumplen de alguna forma, y los seguidores interpretan estas coincidencias fabricadas como prueba de poderes especiales, confirmando su creencia y profundizando su dependencia. Jung no propuso la sincronicidad para crear pensamiento mágico. La propuso como fenómeno que requiere observación cuidadosa y discernimiento. Una sincronicidad genuina tiene características específicas. Es profundamente significativa para tu desarrollo psicológico, ocurre en momentos de transición o crisis y produce un efecto transformador en tu conciencia. No es simplemente conveniente, es reveladora. La defensa contra la manipulación por sincronicidad falsa requiere equilibrio. Por un lado, debes permanecer abierto a conexiones significativas reales entre tu mundo interno y externo. Por otro, debes mantener pensamiento crítico para no ver señales divinas en cada coincidencia trivial. Pregúntate cuando experimentas una aparente sincronicidad. ¿Esta coincidencia es estadísticamente improbable o simplemente notable porque le presté atención? ¿El significado que le atribuyo es genuino o estoy forzando una interpretación porque quiero creer? ¿Esta supuesta señal me está guiando hacia mi desarrollo auténtico o solo confirmando lo que ya quería hacer? También debes cuidarte de quién te interpreta tus sincronicidades. Si alguien constantemente te dice qué significan tus coincidencias, está asumiendo autoridad sobre tu realidad psicológica. Jung creía que las sincronicidades son mensajes del ser para el ego, comunicaciones internas de tu totalidad psíquica. Nadie más puede interpretarlas autoritativamente por ti. Cuando comprendes la sincronicidad correctamente, se convierte en herramienta de navegación psicológica, no en superstición. Prestas atención a coincidencias genuinamente significativas sin obsesionarte con cada evento casual. Mantienes los pies en la tierra mientras tu conciencia permanece abierta a conexiones más profundas. Y en ese equilibrio, nadie puede manipularte fabricando señales falsas porque has desarrollado el discernimiento para distinguir lo auténtico de lo artificial. El proceso de individuación. La única revolución que importa Jung dedicó décadas a estudiar un fenómeno que llamó individuación, el proceso de convertirse en quien verdaderamente eres, en tu totalidad única e indivisible. Este no es un viaje de autosuperación superficial, es la integración de todas las partes contradictorias de tu ser en una unidad consciente. Y aquí está la clave. Quien completa este proceso se vuelve prácticamente inmune a la manipulación externa porque ha dejado de manipularse a sí mismo. La individuación comienza con una crisis. Algo en tu vida fabricada se rompe. Pierdes tu trabajo, tu relación termina, una enfermedad te detiene, una depresión te paraliza. Jung llamaba a esto el encuentro con la sombra, el momento en que lo que has negado de ti mismo exige ser reconocido.
La mayoría de las personas huyen de esta crisis. Buscan distracciones, culpan a otros, se aferran con más fuerza a sus personas sociales. El individuo en proceso de individuación hace lo contrario, se adentra en la oscuridad deliberadamente. Este viaje interior no es cómodo. Descubres que gran parte de tu vida ha sido vivida según guiones escritos por otros, que tus valores fueron heredados, no elegidos, que tus miedos fueron implantados, no innatos, que tu identidad fue construida para complacer, no para expresar. Esta revelación puede ser devastadora, pero es necesaria, porque solo destruyendo la falsa estructura puedes construir una auténtica. Durante la individuación, enfrentas y dialogas con todos los aspectos de tu psique. Tu sombra deja de ser enemiga y se convierte en aliada. Tus complejos dejan de controlarte automáticamente. Tus arquetipos dejan de poseerte y se vuelven recursos conscientes. Tu persona deja de ser tu identidad y se convierte en herramienta flexible. Y gradualmente emerge algo nuevo, el ser. Tu centro psicológico verdadero que trasciende ego y personalidad. Este ser individuado tiene características específicas que lo hacen resistente a la manipulación. Primero, posee autonomía psicológica. No necesita validación externa para saber quién es. No necesita que otros le confirmen su valor. No necesita pertenecer a grupos para sentirse completo. Esta independencia interna lo hace inmune a técnicas de manipulación basadas en necesidad de aprobación o miedo al rechazo. Segundo, el ser individuado integra opuestos. Puede ser fuerte y vulnerable, lógico e intuitivo, social y solitario, dependiendo de lo que la situación requiera. Esta flexibilidad impide que los manipuladores lo encasillen en una sola identidad y luego la exploten. No pueden decirle, un hombre de verdad no llora, porque él ha integrado su lado emocional. No pueden decirle, sé humilde, para mantenerlo pequeño, porque él ha integrado su ambición sin arrogancia. Tercero, el ser individuado vive desde el centro, no desde la periferia. Las opiniones de otros, las tendencias sociales, las modas culturales, todo esto son fenómenos periféricos que observa pero que no determinan su dirección. Su brújula es interna. Esto no significa aislamiento egoísta. Significa que su contribución al mundo viene desde su autenticidad, no desde la conformidad. La individuación también desarrolla lo que Jung llamó la función trascendente, la capacidad de la psique para mediar entre consciente e inconsciente, entre ego y ser, entre lo que eres y lo que podrías ser. Esta función te permite navegar conflictos internos sin quedar paralizado por ellos. Cuando enfrentas decisiones difíciles, no te desgarras. Accedes a un nivel de conciencia más profundo que integra las perspectivas en conflicto en una tercera opción más elevada. Pero aquí está la advertencia crucial. La individuación no tiene final. No es un estado que alcanzas y luego descansas. Es un proceso continuo de crecimiento, integración y expansión de conciencia. Quien cree que ya está individuado, probablemente ha caído en una nueva forma de inflación del ego. El verdadero individuado permanece humilde, consciente de que siempre hay más profundidad por explorar, más sombra por integrar, más conciencia por desarrollar. Jung observó que muy pocas personas completan la individuación. La mayoría vive y muere siendo producto de su ambiente, ejecutando programas sociales, repitiendo patrones familiares, nunca descubriendo quiénes podrían haber sido. Y estas personas son las más vulnerables a la manipulación porque nunca desarrollaron el músculo psicológico de la autodeterminación. La individuación es un acto de rebeldía psicológica. Es rechazar la fabricación masiva de identidades y atreverte a ser único. Es desprogramarte de condicionamientos sociales y reprogramarte según tu verdad interior. Es el trabajo más difícil que puedes emprender. Pero también es el único trabajo que realmente importa. Porque al final de tu vida, la pregunta no será cuánto éxito tuviste o cuánta gente te admiró. La pregunta será, ¿viviste tu vida o la vida que otros diseñaron para ti?